Un saludo a todos y bienvenidos a esta clase número 5, que es la mente parte 2. La semana pasada vimos la parte 1 y tenemos una parte más después de esta, la parte 3. Una serie de 3 porque es tan importante esta área de la mente. Y porque vemos que el pensamiento correcto nos lleva a un comportamiento correcto. El pensamiento incorrecto nos lleva a un pensamiento incorrecto. Como vimos en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La manera que pensamos nos lleva a nuestras acciones. Y vemos que ese llamado de Cristo es a seguirlo a Él, a arrepentirnos, al ver y entender la vida y el camino que ha puesto delante de nosotros. También vimos la semana pasada la base, y la base es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y dice, para ver qué tan diferentes son, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una gran diferencia. Pero también vimos la semana pasada que Dios tiene una solución. Y la solución de Dios es que Él manda su palabra. Dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces Él manda su palabra, y vemos primeramente el Logos, manda a Jesús, su Hijo, a vivir, a enseñarnos la manera de vivir, en cómo Él discipula a sus discípulos, pero también en morir, en dar su vida para abrir el camino, el acceso a esa relación con el Padre. Entonces su palabra hace lo que Él quiere, abre y paga el precio por nuestros pecados, y también abre el acceso para que seamos hijos de Dios. Y la segunda cosa que vemos que su palabra, la Biblia, también es nuestro manual de vida. Su palabra nos ayuda a ver cuáles son sus caminos, cuáles son sus pensamientos. Y vemos en su palabra, como vamos a ver esta clase, su palabra nos ayuda a ver la manera correcta de pensar, de ver al mundo, porque lo que nos dimos cuenta la vez pasada, y es tan esencial, es que pensamos incorrectamente. Nuestros pensamientos, la manera que tú y yo vemos este mundo y interpretamos el mundo que nos rodea, es incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos, desde que nacimos, hemos vivido en nuestros caminos y nuestros pensamientos, y los pensamientos y caminos de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestro entorno, de nuestra familia. Y tenemos todas estas ideas que no van en el camino de Dios, pero van en el camino de este mundo. Y vemos el reino de este mundo. Y Dios nos ha llamado a seguirlo a Él, a seguir su reino, a buscar primero ese reino de Dios. Por eso Amós 3:3 dice, ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Él nos está llamando a seguirlo a Él, a estar de acuerdo con Él y dejar, como dejaron los discípulos sus redes y todo, de dejar todo y seguirlo a Él. Y claro, repasando, y esto lo vamos a repasar hasta que lo conozcamos tan bien, el primer paso, arrepentirte. Entonces, si estamos viendo que nuestros caminos y nuestros pensamientos no son como los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, y Jesús nos ha dicho, sígueme, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, sabemos esa parte de salvación. Tenemos que venir a Cristo, rendirnos a Él, reconocer que Él pagó el precio en la cruz por nuestra vida y nos ha dado un regalo de vida eterna. Pero Él luego nos dice, sígueme, sigan en mis pasos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos primeramente de nuestros pecados, pero también en ese arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, vemos que tiene un cambio de mente, un cambio de pensamiento.
Tenemos que empezar a pensar como Él piensa. Tenemos que seguir el camino que Él nos está llevando. Es un cambio de la manera en la cual pensamos. Entonces tenemos que evaluar todo según la palabra de Dios. Ver qué es lo que nos dice Dios, cuál es su palabra y cómo debo ver, interpretar y pensar todo, como vamos a ver, todas las áreas de nuestra vida. Entonces un cambio de pensamiento, de mente, un cambio de corazón, realmente de esa parte que me motiva, me mueve, mis metas para la vida, es lo más interno de mi vida, un cambio de quién soy yo. Y vamos a ver más sobre eso este día, un cambio de corazón, una transformación total de dentro hacia afuera. Y un cambio de dirección, ahora lo voy a seguir a Él, me ha llamado a seguirlo, dejo mis pensamientos, dejo mis deseos, dejo mi dirección, mis caminos, mis pensamientos y empiezo a seguir sus caminos y sus pensamientos. Es un cambio de dirección. Y nuestra oración es que mientras vemos más claramente qué es lo que nos está llamando de Jesús a hacer, empezamos a amar a Jesús más y empezamos a seguirlo más de cerca. Entonces lleva ese arrepentimiento, ese cambio de dirección, realmente venir a Él. Y es lo que vemos que Jesús empezó a hacer. Y muy interesantemente, si vemos aquí Mateo 4, viene, les llama arrepentimiento, llama a sus discípulos al capítulo 4, del 18 al 22, y después vemos algo muy interesante. Capítulo 5 vemos el proceso de aprendizaje. Jesús toma el tiempo ya que llama a sus discípulos, ya les dice, síganme, y ellos lo siguen. Cuando empiezan ese camino, les empieza a enseñar una manera diferente de pensar, una manera diferente de ver la vida, de ver el mundo que los rodea. Y ese es el proceso. Jesús empieza, después que llama a sus discípulos en el Sermón del Monte, empieza a enseñarles la manera correcta de pensar. Que primeramente tenemos que reconocer el Sermón del Monte. A veces pensamos, bueno, esto fue para una multitud muy grande que escuchó a Jesús, pero veamos primeramente a quién les da estas enseñanzas. Mateo capítulo 5. Y versículo 1 y 2. Dice, cuando vio las multitudes, entonces sí hay una multitud, subió al monte y después de sentarse, dice, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, entonces, ¿a quién estaba enseñando? A sus discípulos. ¿Quién se acercó a él? Sus discípulos. Sí había una multitud grande que también escuchó, pero realmente los que estaban más cerca, los que estaban en sí aprendiendo, sus alumnos, recuerden, un discípulo es un aprendiz y un seguidor, los que seguían a Jesús y los que eran aprendices de Jesús, se acercaron a él y él les empezó a enseñar. Y algo que vemos en el Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos donde vamos a ver que Jesús empieza a enseñarles esa nueva manera de pensar. Y vemos dos cosas muy importantes. La primera cosa es que las cosas que Jesús enseña, las cosas que Jesús les empieza a decir, son cosas que van a ir en contra de la manera natural de nuestro pensamiento. La manera que yo veo las cosas. Entonces, al ir en eso, por un ejemplo, dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo que voy a amar por uno de mis enemigos? Mis enemigos son mis enemigos y los voy a odiar. Esa es la manera del mundo. Esa es la manera natural de nuestra vida. Es la manera que nosotros naturalmente vemos. Un enemigo lo odio. Y luego dice, orad por los que los persiguen. ¿Cómo voy a orar por los que me persiguen? Me voy a esconder de ellos, voy a huir de ellos, los voy a atacar. Pero orar por ellos, ¿cómo puede ser esa parte de orar por los que me persiguen? Entonces es una manera no de nuestra naturaleza de carnal, es una manera que va en contra de nuestra naturaleza, nuestro pensamiento. Dice, mira, esta es la manera que deben pensar según el pensamiento de Dios, según su camino. Entonces una manera nueva de pensar que va en contra de nuestra manera o nuestro hombre natural, nuestra manera naturalmente de ver las cosas. La segunda, cosa que vamos a ver en el Sermón del Monte,
las cosas que Jesús enseña van en contra de la manera que han sido enseñados. Y vamos a poner aún en la iglesia. Bueno, para ellos en el templo. Aún de los maestros de la ley de ese tiempo. Va en contra de la manera que han sido enseñados. Y vemos aparte que les había dicho que una de las cosas que tenemos que evaluar al ver la palabra es ver cuáles son las cosas o las maneras que vemos y entendemos que tal vez traemos, que son culturales, que son maneras de nuestra familia y vemos bíblicamente no están, o bíblicamente hay algo diferente. ¿Cuál es la manera que debemos pensar? Cómo piensa mi cultura, mi entorno, mi país, mi familia, o la manera que vemos en la palabra de Dios. Tenemos que ver que a unas cosas que hemos sido enseñados hay que evaluar. Según la palabra de Dios, ¿esto está bien o no? Y vemos hay toda una sección que dice, habéis oído que se dijo. Han oído, les han enseñado que hagan esto y esto. Dice Jesús, pero yo os digo, este es mi mandamiento, este es mi camino, esta es mi manera de pensar. Esta es la manera correcta de pensar. Y lo que hace Jesús en cada una de estas cosas, especialmente de la ley, toma la enseñanza básica que se daba y la profundiza. Lo lleva a lo que es el punto de partida, de alguna manera, del corazón de esta cosa. Por ejemplo, el odio. Cómo el odio está ligado al corazón y está ligado, ese dice como matar a alguien. Dice, no, yo nunca mataría a alguien, pero odio a esa persona. Y cómo el odio puede llevarnos a matar, o el odio puede, si dejamos crecer esa parte dentro de nosotros, puede llevar a que hagamos algo terrible, como matar a alguien. Pero lo trae el enfoque, mira, nada más, si odias a la persona pero no lo matas, estás bien. No. Lo lleva a lo más central, la emoción y el pensamiento y el sentir interno. Dice, esa raíz, por ejemplo, de enojo que se vuelve amargura, es esa raíz de odio que se vuelve el matar. Esa es la raíz que tienes que tomar. Tienes que ver y quitar esa parte, ese pensamiento, ese camino de dentro de ti. No nada más una satisfacción de que voy a hacer lo mínimo necesario, voy a hacer lo que se necesita hacer para ser un miembro normal de la sociedad, ¿no? No voy a matar a nadie, no voy a golpear a nadie, no voy a tal vez enojarme con ellos, voy a odiarlos, pero no voy a llegar al punto que rompo la norma de la sociedad. No, Jesús dice, es mucho más que eso. Tienes que cambiar tu corazón, tienes que cambiar la raíz. De donde sale todo esto, tiene que haber un cambio interno. Y Él trae ese pensamiento correcto y ese camino correcto. Entonces son las dos cosas que vemos que Jesús va a empezar a hacer. Y lo que vamos a ver al ver esta solución de Dios, cómo Dios nos da esta nueva manera de pensar, vamos a tomar un tiempo para ir en Mateo capítulo 5 y ver el Sermón del Monte. Ahora, aquí hay una lista, porque vamos a ver 10 áreas en las cuales Jesús nos enseña una nueva manera de pensar. Esta es la manera que se les decía, pero yo les digo esta manera. Y ese pensamiento correcto en todas estas áreas. Vamos a tomar el tiempo de leerlas y hablar de ellas. Y hay una lista que está aquí. Y lo que yo les sugiero es que también tomen el tiempo. Después pueden poner pausa, ver esta y copiarla. Pero por ahorita vamos a verlas una por una, viendo el Sermón del Monte y lo que aprendemos sobre la solución de Dios para tener un pensamiento correcto y para tener un camino correcto. Aquí está un llamado a un cambio radical. Y vemos empezando aquí en el Sermón del Monte, primeramente lo que vemos en el capítulo 5 del 3 al 12, es una manera correcta de entender lo que significa ser bendecido.
Y ahí tenemos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y vemos bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y vemos una tras otra, nos va enseñando esas bienaventuranzas o cómo podemos ser bendecidos, esa manera correcta de vivir. Y nos da una nueva manera de pensar, pero más que todo, una nueva manera de caminar, de vivir. Después de eso, del 13 al 16, nos habla un poco de cómo debe ver mi vida, unos ejemplos para enseñar cómo es nuestra vida. Nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Luego nos da el ejemplo, vosotros son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y nos dice que brillemos en nuestra luz para que no sea escondida. Entonces nos da un ejemplo de cómo se debe ver nuestra vida. Entonces, seguimos. Número 2. El 17, del 5:17 al 42, nos enseña una manera correcta de entender lo que es la ley de Dios. Y aquí va la parte que les decía que habéis oído, pero yo les digo. Habéis oído, pero yo les digo. ¿Cómo podemos entender la profundidad y realmente el propósito de la ley de Dios? Empieza en el versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra no se perderá ni letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos aún los más pequeños y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, si nada más lo enseñamos pero no lo vivimos, bueno, no tiene sentido. Pero así eran los fariseos. Ellos enseñaban, tienen que hacer esto, tienen que hacer, pero ellos mismos no lo hacían. Jesús les decía, ponen cargas fuertes sobre el pueblo y ustedes ni las levantan. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y se actuaban como mucha justicia. Pero luego les empieza a enseñar cómo la raíz de la situación, ¿no? Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Eso es lo que oíste, esa es la ley, ¿no? Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que os diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo en el infierno de fuego. Entonces vemos como no habla del resultado final, lo que lleva el enojo finalmente al asesinato, pero dice, estas raíces, tienes que quitar esta mala hierba de nuevo, este mal pensamiento, este mal camino desde la raíz. No sé si has tenido la oportunidad de sacar esas malas hierbas. Si nada más las agarras y las sacas, unos días después sale otra vez. Tienes que entrar hasta la raíz y sacar toda la raíz para que no crezca otra vez esa mala hierba. Es lo mismo con cosas como vemos aquí el enojo, que puede crecer y puede llevar al asesinato. Dice, tienes que sacarla de la raíz porque crece y si no le quitas la raíz va a seguir creciendo y va a causar problemas. Y son una lista aquí desde el 17 al 42, una lista larga de lo que Jesús enseña sobre lo que enseña la ley, pero más importante, cuál es el corazón, cuál es la raíz de todo lo que dice la ley, porque la ley es como un espejo, nos enseña cómo está nuestra vida. Mira, así está tu vida. Pero Jesús se quiere ir mucho más profundo. Mira, esto es la raíz de esto. Si quitas esto, no vas a llegar a... No vas a romper la ley porque has tratado con la raíz. Y la raíz nos lleva a un pensamiento correcto y un camino correcto. Entonces, ¿cómo debo entender la ley de Dios? La siguiente parte que vemos es el 5:43 al 48. Y lo que vemos ahí es, en el 43 al 48,
Es la manera correcta de entender lo que significa y es el amor. Dice, habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Ahí está lo que habíamos platicado. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos, y llover sobre los justos y los injustos. Aprende a amar a tus enemigos y orar por los que te persiguen. Y vemos ahí es el ejemplo de Jesús. Jesús vino y murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. No murió por los justos. Por los justos dice, muchos, tal vez algunos morirían, pero murió por los injustos, por los pecadores, porque de tal manera Dios amó al mundo, aún en su pecado, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces vemos, esa es seguir el camino de Dios, es tener la mente de Cristo, es entender y seguir en los pensamientos ese mismo corazón que tuvo Dios, es el amor de Dios. Entonces dice 48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sigamos su camino, sigamos sus pensamientos. Entonces la número 3, la manera correcta de lo que significa y es el amor. Número 4, ya vamos al siguiente capítulo, capítulo 6, del 1 al 4. Y vemos ahí la manera correcta de entender lo que significa dar ofrendas a Dios. Y ahí nos habla de algo de dar limosna, de dar ofrendas. Y los fariseos, sabíamos, ellos lo daban hacían con... el versículo 2 dice esto, porque cuando se des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Dala sin buscar alguien que te alabe por lo que hiciste, alguien que diga, ay, mira qué hizo el pastor Roberto, oh, mira lo que... No, dalo para el Señor, con una actitud correcta. Entonces vemos, es una actitud correcta, una manera correcta de entenderlas, de cómo dar ofrendas a Dios. Siguiente parte, número 5, capítulo 6, del 5 al 18, vemos la enseñanza en el versículo 5 sobre la oración y el ayuno. ¿Cómo debe ser la oración? Como cuando ores, ¿cómo debes orar? No estar de pie en la sinagoga y mírenme cómo yo oro, ¿no? Pero realmente dice, cuando ores, versículo 6, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cómo tener esa relación correcta con el Padre, cómo tener el pensamiento correcto, es para Él, no es para que todos me oigan, es para mi Padre. Y también el camino a poder conectar y orar con el Señor. Nos da también aquí cómo oramos. El Padre Nuestro está aquí, la oración, y es importante ver la parte del enfoque. Cuando vemos la oración, empieza enfocado en el Señor, en el camino. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces vemos el pensamiento correcto, el camino correcto. Y luego vemos también, como dice que su palabra viene del cielo a la tierra. Pedimos que nos dé el pan de cada día. Y ahí es orar. Dios, lo que necesito hoy para vivir mi vida, dependo de ti, te necesito a ti, dame lo que necesito. Y es mucho más que una provisión física de un pan físico. Es lo que necesitamos este día para poder seguir adelante. El amor de Dios, la paciencia, la misericordia. Porque nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra misericordia es muy limitada. Pero Él nos da lo que necesitamos para seguir adelante, para vivir. Y sí hay provisión física, pero más que todo esa provisión para cada día aprender a depender del Señor. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria para siempre, jamás. Amén. Luego dice, nuestra relación los unos con los otros, al ver esta relación horizontal con la gente que nos rodea, que podamos perdonar, que podamos amar como tú amaste, que podamos caminar en esta vida sin que tropecemos. Y otra vez terminamos viendo hacia arriba, que tuyo es el reino, tuyo es la gloria,
para siempre. Y vemos ese enfoque, esa manera correcta de entender la oración. Capítulo 6, número 6 del 19 al 24. Vemos ahí el verdadero tesoro. ¿Cómo debemos ver nuestros tesoros de la vida? Dice, no acumules tesoros en la tierra, donde polilla y la herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban. ¿Cuáles son el verdadero tesoro? El tesoro en el cielo. Acumulados tesoros, versículo 20, en el cielo donde ni polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Y ahí da la clave importante, versículo 21, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y ven como cada una de esas áreas nos está enseñando una nueva manera de pensar, una nueva manera de caminar y vivir. Vivías y caminabas de esta manera, pensabas de esta manera, pero ahora la manera que Jesús nos hace enseñar es esta manera, estos pensamientos, este camino, esta manera de ver la vida, el mundo y las cosas que nos rodean. Tenemos que entender una nueva manera de ver la vida y cómo debemos llevar nuestra vida. Y aquí vemos en el Sermón del Monte un ejemplo. Lo que Jesús hacía con sus discípulos, lo que hace con nosotros, es enseñarnos esa nueva manera de pensar. ¿Cómo es? Cambio de mente, cambio de pensamiento. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, número 7. El del 6, 25 al 34. Una manera correcta de entender cómo debemos ver el temor y las preocupaciones. Y a veces esta es una muy difícil para nosotros, pero vemos qué dice aquí, versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valor que ellas? Y una buena pregunta. ¿No tienen ustedes más valor que ellas? Somos su creación, somos creados en su imagen. Él nos ama, mandó a su Hijo a morir por nosotros, a dar su vida en sacrificio, puso la ira de Dios sobre Él para que pagara el precio por nuestros pecados. Y vemos el amor tan grande y maravilloso de Dios, como vimos hace 2 semanas. Entonces, si eso es verdad, ¿cómo debemos pensar cuando vemos problemas y situaciones en nuestra vida? Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que buscarlo a Él. Y reconocer que no necesitamos estar ansiosos por las cosas de nuestra vida. Por eso no nos preocupemos. Él tiene cuidado de nosotros. Dice aquí al final, dice, pero buscad primero, versículo 33, su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí viene lo importante. A veces decimos que es que tengo necesidad de esto, tengo necesidad de otro, tengo necesidad de que comida, sustento, trabajo, lo que tú piensas, tengo necesidad y Dios no me lo ha dado. Lo primero que tenemos que ver es, ¿dónde están nuestros ojos? ¿Dónde está ¿Estamos buscando primero el reino de Dios? ¿O Dios, necesito esto, necesito trabajo, Dios? Realmente hemos hecho el trabajo de nosotros empezar a seguirlo a Él, dejar que sus verdades empiecen a cambiar nuestra vida. ¿Estamos buscando sus propósitos en nuestra vida o nuestros todavía? ¿Estamos buscando primero el reino de Dios o nuestro reino, y que Dios nos dé para que nuestro reino crezca? Tenemos que ver nuestra actitud, nuestro enfoque y saber, muchas veces Dios está esperando que soltemos. Estamos tan preocupados, es como si nos dio los problemas son como una pelota. Y tenemos la pelota y vemos, Dios, mira mis problemas, mira lo que estoy pasando, mira mi vida, mira toda esta situación. Y Dios dice, sí, la veo. Y sí, pero Dios, pero es que no me han dado, y mira esto, que el otro, y sí la veo. Y la pregunta es, ¿me la vas a dar? Sí, Dios, pero mira mi problema, mira. Y no lo soltamos al Señor, no se lo damos. O se lo damos, sí, Señor, aquí está. Pero mira, Dios, mira cómo está. Y la retomamos otra vez, aquí está, mira mi problema, mira la situación que estoy pasando. Y Dios dice, cuando estés listo para soltarla,
para dármela. Ok, pero mientras tú quieres seguir dándole vueltas al problema, dándole vueltas a todas las cosas que te faltan, todas las situaciones, ok, aquí me espero, aquí estoy, no me voy, aquí estoy. Hasta que finalmente, Dios, ya me rindo, aquí está, toma. Pero ¿cuánto tiempo a veces pasamos para que pase eso? Seguimos y queremos dar vueltas a las situaciones y los problemas y las ansiedades que tenemos, en vez de decir, Dios, aquí está. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero sé que tú lo vas a hacer. Y tengo confianza en ti, que tú vas a proveer. Aquí está. Y lo sueltas. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos crecido en depender de nosotros mismos, depender de alguien físico o de por nuestra propia fuerza vamos a hacer esto. Y el soltárselo a Dios es tan difícil. Por eso es un cambio radical, una nueva manera de pensar, buscar primero el reino de Dios. Y nos dice esto, versículo 34, por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale cada día a sus propios problemas. No te preocupes, cada día busca al Señor, deja que Él sea el que provea. Y nos dice el 32, no me lo salte, dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Los gentiles, los que no buscan a Dios, ellos están preocupados un rato para otro buscando y Él dice, no seas como ellos. Tu Padre sabe lo que necesitas, dáselo a Él, búscalo, descansa en Él. Y un día a la vez, un día a la vez. A veces tenemos problemas como elefantes tan grandes, y digo, ¿cómo voy a comerme ese elefante? Bueno, ¿cómo se come un elefante? Una mordida a la vez, un día a la vez. Dios, aquí está, es un problema grande, no sé cómo va, pero tú, Señor, lo pongo en tus manos. Y yo nada más voy a ser diligente, un día a la vez, buscarte a ti, confiar en ti, y tú lo harás. Pero tenemos que aprender la manera correcta de entender cómo debemos ver el temor y las preocupaciones. Bueno, seguimos, capítulo 7. Y estamos yendo muy rápido a través del Sermón del Monte y les animo que regresen y vean con calma, lean, escriban su lista y puedan leer detalladamente y pensar y orar. ¿Cómo estoy pensando en esta área? ¿Cómo estoy pensando en el amor, en la oración, en las ofrendas, en mis tesoros, en mi temor, la preocupación? O, capítulo 7, en el juzgar a otros. Capítulo 7 del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados. Oh, ¿cómo estoy en esta parte? Versículo 4. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Cómo estoy juzgando a los demás? ¿Estoy apuntando el dedo y no estoy viendo mi vida primero? ¿Estoy echando la culpa a otros y no estoy viendo mi vida? Alguien decía, ten cuidado cuando le apuntas el dedo a alguien. ¿Por qué? Porque tienes 3 dedos apuntándote a ti de regreso, ¿no? Ten cuidado, 4, depende cómo tienes el dedito, pero 3 dedos apuntándote a ti. Ten cuidado. Entonces, es cómo vamos a juzgar a otros. Luego del 7 al 12 habla otra vez de la oración, porque vemos la oración es tan importante, nos habla de otra vez de la oración, como vimos en el punto número 5, la importancia de una manera correcta de la oración. Vemos no solamente en el 5, que era del 6, del 5 al 18, pero otra vez aquí en el 7, del 7 al 12, nos habla cómo debemos orar. Entonces vemos lo recalca porque es tan importante. Luego, en el 7, versículo 13, es un versículo, 7, el 13 al 14 nos dice cómo la manera correcta de entender cómo debemos tratar a otros, cómo debemos tratar a otras personas. Bueno, y lo estoy viendo ahí, es 7:13, pero realmente es el 7:12. Es el que vemos cómo debemos tratar a otros.
Y es 7:12 que dice eso. Por esto todo cuando queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. 7:12. El 7:12 es cómo debemos tratar a otros, como nosotros queremos que nos traten a nosotros. Es la ley de oro, ¿no? Haz a otros como quieres que ellos hagan a ti. Entonces trátalos de esa manera. Y luego ya en del 13 realmente al 27, el 13 al 27, ahí pueden arreglar esa parte, ¿no? El 7:12 y luego del 13 al 27 es la manera correcta para entender la verdadera y la falsa conversión, cómo realmente somos salvos, cómo venimos a Cristo. Y nos habla de una puerta, de dos puertas. Primeramente la puerta estrecha, y porque dice, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que hay. Entonces, la verdadera y falsa salvación, cómo debemos ver el camino de salvación que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, cómo debemos entender y ver esta parte tan importante de la salvación. Y habla del buen fruto, el árbol, el fruto bueno, fruto malo. También vemos los dos cimientos, y esta parte ya aquí al final, versículo 24. Dice, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y está, el que oye esta manera correcta de pensar y de vivir es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vienen torrentes, soplaron los vientos, asolaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, sobre Cristo. Entonces tenía un fundamento sólido. Pensamientos de Dios, camino de Dios. Pero el que oye estas palabras y no las pone en práctica, el que las escucha y entran en un oído y le salen del otro y sigue haciendo sus caminos y sus pensamientos, es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y vinieron las torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a seguir este llamado a un cambio radical. Vamos a ver que estos cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y les animo, tomen esta lista, lean a través del Sermón del Monte 5, 6 y 7 y pregúntense, ¿cómo estoy en mis pensamientos? ¿Tengo los pensamientos correctos? ¿Tengo la manera de ver la vida de una manera correcta, el camino correcto? ¿O estoy siguiendo mi camino y mis pensamientos? Sigamos adelante y veamos lo que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces vemos esa es la solución de Dios. Y otra vez regresamos a nuestra mente. ¿Cómo debemos ver nuestra mente y nuestros pensamientos? ¿Por qué necesitamos este cambio radical en nuestra manera de pensar? ¿Por qué es tan importante? Primeramente, vemos Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Recuerden los dos caminos? El camino angosto, donde van todos los demás, pero su final es la muerte. Y parece bien, mira, ahí va otra, mira, ahí va por ahí, esta persona está así. Hay mucha gente que sigue este camino. Bueno, estoy siguiendo a todos los demás, pero no he evaluado qué camino estoy viviendo, cómo estoy, cuál es la dirección y qué es el mapa que estoy siguiendo. ¿Estoy siguiendo la palabra de Dios o estoy siguiendo la palabra de hombres, el camino de hombres? Y si sigo así, el fin del camino es la muerte. O Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo corazón. Busca a Él, busca su sabiduría, no la tuya. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Tenemos muchos pensamientos que vienen a nosotros que pensamos, ese es un buen pensamiento, ese es un buen camino, es una buena idea. Chécalo en la palabra de Dios. ¿Es buena idea o no? ¿Es buen pensamiento o no? No te apoyes en tu propia prudencia, tus propios pensamientos, pero checa todo con la palabra de Dios. Confiemos en el Señor. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia.
tenemos que entender esos ejemplos de los malos pensamientos. Los discípulos que querían traer fuego del cielo porque se enojaron. Somos muy rápidos a enojarnos, somos muy rápidos a juzgar, somos muy rápidos a racionalizar, a justificar, a echarle la culpa a otros, a hacer excusas por nuestro comportamiento. Somos muy rápidos para apuntar el dedo a otros. Desde el libro de Génesis, cuando Dios vino con Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? La mujer que tú me diste. Ahí está apuntando el dedo a su esposa y a Dios. Tú escoge, ¿es culpa de ella o es culpa tuya? Tú me la diste y mira qué pasó. O es culpa de ella, mira, me dio esta fruta, no sabía qué era. Y la mujer que tú me diste. Y luego la mujer, la serpiente. Y desde entonces tenemos esta tendencia de apuntar el dedo a los demás. Mira, fue tu culpa, la culpa de esto, la culpa de la sociedad, la culpa de mis padres, la culpa de mi escuela, la culpa que crecí aquí, la culpa de todos menos mi culpa. Y hemos aprendido a echarle la culpa a los demás. Tengamos cuidado. Eso es un ejemplo de mal camino y mal pensamiento. Sigamos adelante. Romanos 8, del 4 al 8. Abramos ahí para ver lo que dice. Romanos 8, del 4 al 8. Y veamos lo que aprendemos de esta parte. Abran en su palabra. Romanos 8, del 4 al 8. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley, la palabra, la Biblia dice, para que se cumpla eso, no debemos andar nuestro propio camino, nuestros propios pensamientos, pero andar conforme al Espíritu, sus caminos, sus pensamientos. Porque los que viven conforme a la carne, mis caminos, mis pensamientos, ponen la mente en las cosas de la carne. Camino, pensamientos. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, sus caminos, sus pensamientos. Porque la mente puesta en la carne, muerte. El camino, ¿a dónde? A la muerte. Vemos dos caminos. El camino angosto, el camino grande, ¿no? Es a la muerte, ¿no? Pero la mente puesta en el Espíritu, vida y paz. Es un camino difícil de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Es una puerta estrecha, un camino estrecho, pero lleva a la vida y a paz. Y dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y otra vez, ¿cuál camino estamos siguiendo? ¿Qué pensamiento tenemos? ¿Nuestros caminos, nuestros pensamientos o los pensamientos de Dios y el camino de Dios? ¿Qué camino estamos siguiendo? Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Lo hemos leído varias veces, pero nos recuerda la importancia de reconocer quiénes éramos y en qué camino íbamos, ¿no? Efesios 2, del 1 al 3 dice, Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, nuestro camino era un camino de muerte. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, estaban en su camino, según la corriente de este siglo, ese camino angosto, en las pasiones de nuestra carne, como todos los demás, ¿no? Satisfaciendo los deseos, en los cuales estuviste en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, es Satanás. Al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que siguen ese camino angosto, los hijos de desobediencia, sus caminos, sus pensamientos, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Todos seguíamos este camino hasta que conocimos a Dios y lo aceptamos a Él y seguimos ese camino estrecho, esa puerta estrecha, difícil de seguir y encontrar. Dice, éramos nosotros en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, no solamente la carne, pero nuestro pensamiento. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Y claro, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Pero Dios, éramos naturalmente hijos de ira, nuestros caminos y nuestros pensamientos. Luego Colosenses 1:21. Vamos a Colosenses. Colosenses 1:21 dice: aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras. O como vemos aquí, dice: vosotros también, que eran otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos extraños, éramos enemigos, pero ahora Él nos ha reconciliado. El camino de antes, los pensamientos de antes, ahora nos ha reconciliado a sus caminos y sus pensamientos. Y eso nos lleva a Colosenses 3, del 1 al 2. Colosenses 3, del 1 al 2, nos habla de la meta, cómo debemos caminar. Y dice el 1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba, sus caminos, sus pensamientos, donde está Cristo centrado a la diestra de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en la tierra. Veamos cómo estamos pensando, cuál es nuestro camino que estamos siguiendo. Veamos si tengamos cómo está nuestra mente, en qué está enfocada nuestra mente, y veamos si tenemos esos pensamientos correctos. Ahora me dices: ok, Pastor Roberto, sí, entiendo todo eso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el proceso? Bueno, básicamente Lucas 9:23 nos dice, si quieres seguir en pos de mí, si quieres seguir mi camino, niégate a ti mismo. Ya no es tu manera, ya no es tu camino, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, básicamente es el arrepentimiento, muere a tu yo. Sigue a Cristo y sigue a Cristo, sigue a Jesús, paso a paso. ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo sé? Aquí está el mapa, aquí está el camino, el manual de vida. ¿Cómo lo sigues? Paso a paso, día a día. Veo qué dice la palabra, lo obedezco y lo sigo. Pero vemos este proceso de renovación, qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Primeramente, tenemos que reconocer la necesidad de cambiar. Eso es lo más básico. Si no reconocemos que tenemos que cambiar, si no reconocemos que nuestros pensamientos no son los correctos, que nuestros caminos no son los correctos, ya, ¿para qué seguimos adelante? No, primero tenemos que reconocer la necesidad de un cambio. Tenemos que arrepentirnos. Lo hemos visto. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? Un cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección. Y eso es algo que tenemos que practicar todos los días. Esto es algo no que una vez dije que sí, tengo que cambiar. No, eso es todos los días. El de tomar, ¿no? Lucas 9:23 dice: toma tu cruz cada día. Eso es algo de diario. ¿Por qué? Y la razón por qué es que tú y yo somos cambiables. Tú te levantas un día feliz, el otro día enojado. Puedes empezar un día feliz y terminar enojado, o empezar enojado y terminar feliz. Puedes cambiar no solamente en un día, en una hora, en 15 minutos. Puedes cambiar de parecer. Somos cambiables, pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, si vamos a seguirlo a Él, tenemos que siempre estar viendo cómo estoy. Cada día negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Eso es una práctica de vida, el arrepentimiento. Recuerden el amor, reconociendo quiénes somos, esa parte negra, de dónde venimos, para que luzca y brille más fuerte, intensamente, ese amor de Dios al cual nos aferramos, arraigados a ese amor de Dios. Entonces tenemos que ver y cómo Dios va a renovar nuestra mente, lo que va a hacer, pero al reconocerlo, seguimos adelante. Y luego vemos
Romanos 12. Romanos 12, vamos a ver el 1 y el 2. Y tal vez tú conoces estos versículos, sería bueno hasta memorizar estos versículos porque son de gran bendición para nuestra vida si lo ponemos en práctica. Romanos 12. Empecemos en el 1, vemos la primera parte. Romanos 12, 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, rendirnos. Presentar mi vida a Dios como sacrificio vivo. Entonces, la primera parte para esta renovación es darnos por vencidos. Ya no puedo más. No es yo puedo, no, un poquito más, un poco más. No, es ya no puedo. Ya no voy a seguir mi camino. Sé dónde lleva. Me rindo y presento mi vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está. Ahora te voy a seguir a ti. Y la segunda parte, Romanos 12:2, al rendirnos a Él, esa parte de venir a Él y la salvación ahora es cómo vivimos cada día. Bueno, Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo. Esta versión dice no se adapten. En la Reina Valeria dice no se conformen, no tomen la forma de este mundo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Dejemos que Dios nos transforme. ¿Cómo? Renovando nuestra mente, que es renovando nuestro pensamiento, viendo la manera correcta de pensar y el camino correcto a seguir. Dice, para que verifiquéis, para que puedan verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y no sé cuántas veces has leído ese versículo, pero ahora en el contexto de lo que hemos estado estudiando dices, pues sí, ¿verdad? Sí, tenemos que renovar nuestra manera de pensar para que podamos verificar qué es lo bueno, qué es lo aceptable, qué es lo correcto. Necesitamos una nueva manera de pensar. Seguimos adelante. Proceso de renovación. Efesios 5, 25 al 27. Estas muchas veces lo vemos como un pasaje para matrimonio. Se ha usado mucho en matrimonio. Se habla del esposo, habla de la esposa, y cómo se deben amar los unos al otros y respetar. Todo. Y aunque habla de esto, lo que vemos aquí es una enseñanza muy importante. Efesios 5, 25 nos da el ejemplo de Cristo. Usando al marido, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Jesús se dio a sí mismo por ella, por la iglesia. ¿Por qué se dio Jesús? ¿Por qué dio su vida para nosotros? ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida? Igual que un esposo hace para la esposa, pero ponemos eso a un lado. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida? Vean lo que dice. 26. Para santificarla. ¿Quiere santificarnos? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Quiere usar su palabra para lavarnos y limpiarnos y quitarnos todo el cochambre que tenemos aquí en nuestra mente. Quiere lavarnos para que empecemos a pensar de la manera correcta y nos quite todos esos hábitos y esas maneras de pensar, es toda esa suciedad de nuestra mente para que podamos pensar correctamente. Y no solamente eso, quiere presentarnos a Dios. Como dice aquí, ya me perdí el lugar. 5, aquí está. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla, versículo 27, asimismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Quiere presentarlos, a nosotros una iglesia en toda su gloria. Quiere una iglesia limpia, una iglesia que piensa correctamente, una iglesia que sigue el camino correcto, una iglesia que es santa, separada para Dios, siguiendo sus caminos. Entonces vemos esa importancia de lo que vemos aquí en Efesios 5, 25 al 27. Quiere lavarnos en la palabra de Dios. Ese es un proceso de renovación. Por eso les recalco mucho que veamos las verdades que Dios nos ha enseñado en esta escuela de discipulado y que oremos que Dios haga esas verdades parte de nuestra vida, que sean algo que vaya dentro de nosotros y empiecen a transformar nuestro corazón y nuestra vida.
Que esas verdades de Dios no solamente entren en un oído y salgan del otro, pero que realmente tengan y entren a nuestro corazón. En el devocional de la nueva vida habla de nuestro corazón, que nuestro corazón tiene dos, realmente el corazón físico tiene dos partes, ¿no? Una válvula donde entra la sangre y luego entra a la otra. Y habla de eso en la salvación. Dice, las verdades de Dios entran como el atrio, es como el templo, dice, al atrio de nuestra vida. Entra en nuestra vida, pero tenemos que dejar que se internalicen, que realmente sean parte de nosotros para que entren en esa parte interior de nuestro ser, al lugar santísimo, lugar que le pertenece a Dios, para que realmente tengan su fruto y su poder en nuestra vida. Y podemos tener muchas verdades que están ahí, entran a nuestra vida, a nuestro corazón, están ahí, pero realmente no han pasado de aquí a acá. No, las conocemos, las hablamos, las recitamos, pero no las hemos internalizado. Bueno, no sé si las palabras están correctas, mi inglés al español, pero no hemos dejado que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser y cambie y transforme la esencia de quién somos. Y es lo que Dios quiere que hagamos y dejemos que haga su palabra. Como vemos la oración de Jesús, Juan 17:17. Él oraba por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, hazlos santos, separados. Y dice, tu palabra es verdad. Que sean santos. Quiero presentarlos delante de ti, puros y sin mancha. Y luego vemos Filipenses 4, del 6 al 8. Nos habla de este proceso. ¿Cómo pasa en nuestra vida? Vayan conmigo a Filipenses, ahí después de Efesios, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y a veces paramos ahí, queremos que no estemos afanados, que no estemos preocupados, pero es cuando empezamos a pensar correctamente, cuando empezamos a seguir el camino de Dios. Dice, cuando dejamos que ese entendimiento de las verdades y las promesas de Cristo entren no solamente en nuestro entendimiento, pero penetren en nuestro corazón y nuestra vida. Entonces, cuando entre en nuestro corazón y nuestra mente, esa paz de Dios nos va a llenar, va a tener su fruto en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a veces no leemos el versículo 8, que está conectado. El versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Tenemos que tener la palabra y meditar en ella, meditar en esas verdades y dejar que esa agua de la palabra nos limpie y ayudemos a pensar como deberíamos pensar sus caminos, pensar sus pensamientos y seguir al Señor. Tenemos que buscarlo a Él y dejar que su palabra tenga su fruto en nuestra vida. Y lo hemos leído muchas veces, Colosenses 3 del 1 a 2, lo estamos repitiendo, poner la mira en las cosas de arriba, pongamos los ojos en las cosas de arriba. Y ese es el proceso de renovar y cambiar y ser transformados para vivir nuestra vida para el Señor. Es una batalla, no es algo fácil, pero cuando seguimos a Jesús y empezamos a ver que la batalla empieza aquí y termina aquí, podemos empezar a reconocer nuestra necesidad de pensar los pensamientos de Dios, de seguir los caminos de Dios. La siguiente clase, la última parte, vamos a ver la aplicación práctica y cómo nos preparamos para seguir a Dios, cómo lo seguimos a Él y cómo ponemos todo esto en práctica. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Sigamos poniendo nuestra mente en Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba, iglesia.